Shalom, shalom, hermanos, bendiciones a este nuevo contenido de Parashá para jóvenes. Bueno, esta semana estamos analizando una porción profética como todas las anteriores, como cada porción de la Torá, pero en este en particular vemos una conexión muy importante que nosotros como pueblo debemos saber que existimos hasta la actualidad. Sabemos que la Torá es un cántico, la Torá es un cántico profético, como lo sabemos. En esta porción nos enfocaremos a cubrir la adopción de Egipto. Amén. Y bueno, les voy a compartir aquí mi pantalla. La adopción de Egipto nos habla sobre la Parashá Vayehi. La Parashá Vayehi, sabemos que Jacob igual tiene que ver con identidad de un pueblo, no únicamente en su nombre, sino de un lugar. Vamos a leer a continuación. José, su padre Jacob, sus hermanos y todas las demás personas que entraron a Egipto con Jacob nunca se asimilaron a las costumbres de esa nación. Aunque vivieron sus últimos años en la tierra de Egipto, tanto Jacob como José, a pesar de tantas dificultades que tuvieron en camino en el Eterno, siempre tuvieron presente quién era su Dios y cuál era su identidad. Por ello Jacob fue enterrado en la cueva de Macpelá, que compró su padre Abraham por petición de él. Y lo mismo José pidió que sus restos fueran sacados de Egipto, como Israel saliera de su tierra. Amén. Esta palabra Macpelá es súper importante porque en las porciones pasadas, que fue de Bereshit igual de este libro, vimos en la parashá de Sara, Hayei Sara, vimos que significa no las vidas de Sara, pero cuál era y cómo fue el valor tan importante de lo que le costó a Abraham enterrar a su esposa y sobre todo la importancia. Entonces vamos a ver que Macpelá, el jardín en función. Yo puse la palabra retornar, ¿no? Regresar al original, regresar al origen. Y vamos a leer a continuación Bereshit, Génesis capítulo 23, versículo 9. Y les leo a continuación. Para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Hay algún comentario del Humash donde dice que era muy costosa la cueva de Macpelá, y vamos a ver por qué era tan costosa. Yo sé que esto ya fue algo que vimos, que muchos hermanos estudiaron a profundidad esta porción, pero no está de más repasar la importancia que igual nosotros debemos llevar en nuestro estudio. Amén. Vamos a continuar. Dice que la cueva tenía un olor a campo. Según nuestros sabios en el Zohar, son libros que pues el judaísmo tiene por leer. Nosotros muy en especial pues no lo hacemos porque ese no son las bases de las raíces hebreas, es únicamente retornar al original. Pero es muy importante lo que ellos comentan. Dicen que encontramos la siguiente referencia. De acuerdo a los sabios, aunque dicen ellos que la matriarca Sara tenía una conexión muy especial a la cueva de Macpelá, por desgracia sus esperanzas acerca de la cueva no se materializaron durante su vida. Se considera un campo para comprarlo, de acuerdo a Proverbios, ustedes lo pueden leer en Mishlei 31:7. Mientras estaba viva, había planeado tomar el campo. Entonces aquí estamos viendo una imagen bien común, porque siempre nosotros hemos relacionado el jardín del Edén como un lugar, lamentablemente, un lugar verdoso, con animales, pero más allá de eso, el jardín del Edén significa la función. Adán tenía una función de sumo sacerdote, que era proteger, guardar la vida. Y pues las oraciones siempre se han considerado desde tiempos muy antiguos como el altar. De hecho, el libro de Oseas nos dice que nuestras oraciones suben como aroma fragante delante de nuestro Adón. El campo de Macpelá era una heredad patriarcal. Macpelá en hebreo es kafal y significa doble. La palabra heredad en hebreo es sadai y significa campo. O sea, nosotros ya estamos relacionando con esto, lo cambia todo. ¿Por qué?
Porque si nosotros hacemos una breve comparación, esto diría así el versículo que leímos de Génesis. Vamos a leerlo. Para que me dé la cueva de doble. Estamos sustituyendo la palabra, ¿verdad? Estamos viendo que igual significa doble porción. Para que me dé la cueva de doble que tiene el extremo de su campo, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Baruch Hashem. Estamos viendo cosas y detalles que ignoramos muchas veces. ¿Por qué? Jacob es un reino. ¿Por qué la cueva de doble? Los sabios nos enseñan que aquí estaba sepultado Adán y Eva. Por lo tanto, se cree que es una de las entradas al paraíso. Es una de las entradas al jardín. La cueva de Macpelá, la cueva doble, la cueva de doble porción, es igual una referencia a el paraíso. Entonces, en Génesis 23:17 nos dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Nos menciona la palabra heredad en 3 ocasiones. Recordando que la palabra heredad es campo, ¿de qué campo nos estará hablando? Simplemente es el Gran Edén, el Gan Edén. Los sabios nos platican que Abraham sepultó a su esposa con muy finos y bellos atuendos, en un entierro de una verdadera reina, con todos los protocolos y estatutos dignos de un rey. Por eso vemos el patrón, que fue Sara, que fueron las matriarcas y sobre todo los patriarcas. De hecho, le llaman la tumba patriarcal, es la cueva de Macpela. Jacob. Ahora ustedes harán la pregunta que ya hicimos desde un principio: ¿por qué volvimos a Bereshit? Jacob fue enterrado en una misma cueva de Macpela, que ahora sabemos que es la conexión entre el cielo y la tierra, la casa del rey, una realeza que todas las naciones deben tener en cuenta. Una petición de su padre fue que no lo enterraran en Egipto. Jacob y José siempre conversaron su identidad. Hoy nosotros, los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús el Mesías, murió por nosotros y nos hizo parte de su familia real y partícipes de sus promesas y bendiciones. Todos debemos mirar a aquel que fue traspasado. Entonces, en esta hora estamos viendo algo muy, pero muy importante, que esta parashá se enfoca en esto y es súper que nosotros estemos muy enfocados. El día miércoles, que fue el día de ayer, estábamos viendo más a detalle sobre leyes de adopción que tienen que ver mucho y tiene que estar relacionado totalmente con esta parashá que es Vayehi, y vivió. Entonces, en Éxodo capítulo 2 vamos a adelantarnos un poquito. Yo sé que falta ya muy poco para empezar a estudiar el libro de Éxodo, de Shemot, pero la adopción se ve mucho y lo vemos cuando Jacob cruza sus brazos en sus nietos. Vamos a ver muy importante esto, y esto nos va a reflejar Éxodo. Éxodo capítulo 2, 6, 9 dice: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que en el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Sigue el versículo 10. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó. Significa la palabra prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es uno de los nombres de Moisés, de Moshe, ¿verdad? Sacado de las aguas. Aquí vamos a entrar en materia. ¿Por qué les digo que en materia? Porque la Torah es una constitución, es legislación del pueblo de Israel, es bien es cierto, pero había leyes y había códigos muy, muy antiguos. No por ello, es porque existían civilizaciones antiguas como los de Mesopotamia. Entonces había códigos, los egipcios. Entonces todas esas culturas igual se regían, muchas de ellas con un código, con una legislación, algo legal.
Por eso nos dice el código de Hammurabi: Moisés, adopción, leyes, código, civilización. Empezaremos mencionando el código Hammurabi. Este es un grupo de leyes muy antiguo encontrado y creado en Mesopotamia con una antigüedad de aproximadamente 1750 años antes de la era común. Leyes. Este código Hammurabi, lo peculiar que tiene 282 artículos aproximadamente, contiene varios tipos de leyes para delitos practicados durante un proceso judicial que regulaban derecho de propiedad, derecho de familias, herencias, lesiones corporales, derecho de obligación a clases especiales, médicos, veterinarios, barberos, barqueros y leyes adicionales sobre esclavos, sobre un esclavo. En la adopción, aquí la adopción, sabemos nosotros que en un artículo, en el artículo 185 dice lo siguiente: si uno toma a un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre, lo cría, no podrá ser reclamado por sus parientes. Recordemos que en el Medio Oriente había un término que se utilizaba así, se decía hermano, hermana, bajo un convenio de igualdad, disfrutando todo, sobre todo las responsabilidades como bendiciones. Tanto en estos tiempos, hacia el principal de una familia, si un principal de una familia moría y aún vivía el abuelo paterno, este tenía la oportunidad de adoptar a aquel hijo. Entonces es algo bien peculiar porque la mayoría de las cartas de Pablo se refieren a esto. La doble porción. Al establecerse en Egipto, José se casa con la hija de el sacerdote Putifar, Asenat, y tuvieron 2 hijos, Manasés y Efraín. Jacob, Israel, el padre de José, había permanecido en Egipto por 17 años. José y sus 2 hijos le visitaron mientras él estaba ya en el lecho de su muerte. Entonces nacieron 2 hijos, Manasés y Efraín, que vamos a ver su significado profético, porque ellos, lo peculiar es que nacieron en Egipto. Ellos no nacieron en Canaán ni en la tierra prometida. Ellos fueron los que nacieron en las naciones, un simbolismo profético de la descendencia. Efraín, por cierto, significa Dios añade o fructífero. Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Aquí podemos ver la señal que hizo Jacob ante sus nietos. Después aquí tenemos una imagen de lo que fue es la cuestión profética, el cruzar, como dice Génesis 48. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y a Manasés. Y puso Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Elohim estará con ustedes y os hará volver a la tierra de sus padres, de Egipto a sus padres. ¿Te suena algo profético que nos dijo Yeshua? Que nos recogerá de los 4 esquinas de la tierra, del exilio. Ok, vamos a entrar en el artículo 180, los hijos reales. En el código Hammurabi dice aquí: un padre legitima a los hijos tenidos por su esclava o llamada su concubina, si uno tuvo una primera esposa que le dio hijos, y si su esclava le dio hijos. Si el padre en vida dice a los hijos de la esclava: ustedes son mis hijos, se les contará con los hijos de la primera esposa. Ya habíamos dicho, bendiciones, pero responsabilidades. Los hijos son adoptados, son hijos reales, no existen los medios hermanos ni hermanos reales, ¿no? De la primera esposa, no. Cuando hay una adopción, tienen obligaciones, tienen derechos y tienen cumplimientos sobre el padre. Aquí vamos a una parte muy, pero muy, muy profética en la época de Yeshua, y estamos viendo sobre la frase pescador de hombres. En Mateo capítulo 4, 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una marca de Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Fueron unas palabras sabias de nuestro amado maestro Yeshua, que le dice a Pedro, que le dice: no van a ser pescadores, ya no van a ser en realidad el animal pescado, sino hombres. Y esto es muy, pero muy importante, porque siempre tratamos de paganizar muchas cosas del cristianismo, eso es claro. Pero aquí hay algo que nosotros nunca habíamos puesto atención, y es sobre el símbolo de la menorá y el pescado, porque es la marca, la cruz, cuando hace la señal sobre Jacob, sobre Efraín y Manasés. Y Efraín es naciones, fructífero.
La elección y la libertad. En las Escrituras se refiere a Israel como el Hijo de Dios. Deuteronomio 14:2, Oseas 11:1. Por elección y adopción. Y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Esa es la frase que igual dice Deuteronomio. Y Ruth capítulo 1:16, que sabemos que Ruth era una moabita y ella fue adoptada al pacto y al convenio. Baruch Hashem. Esa es una emoción totalmente. Ustedes pueden parar el video. Yo estoy haciendo un recuento de estas diapositivas que la verdad fueron muy gratificantes en este estudio que el Eterno me permitió hacer, y yo veo la conexión profética que hasta el día de hoy dice su palabra que Él nos llamará, y la oveja es aquel que responde al llamado. Recordemos que al hacer Tevilá estamos haciendo una confesión a Yeshua como nuestro Mesías. En Él y a través de Él entramos a ser parte de Israel. Somos injertados a la nación, adoptados en la nación cuyo Elohim es Yahweh. Nosotros que éramos gentiles no teníamos parte con esa nación, estábamos lejos y sobre todo sin esperanza. Como nos dice Efesios capítulo 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y este no es de nosotros, sino es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para hacer buenas obras, las buenas obras de la Torah, las cuales preparó de antemano en la creación para que anduviéramos en ellas. Recordad, pues que en otro tiempo ustedes, gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisión sin pacto, por la tal llamada circuncisión, que son nuestros hermanos en pacto, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estaban separados sin Yeshua, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Baruch Hashem, que nos permitió estos 17-20 minutos. Vamos a honrar al Padre terminando este libro que fue hermoso para cada uno de nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato emet, veyajé olam natan betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén y amén. Shalom, shalom, hermanos. Espero que este haya sido un estudio gratificante. Que el Padre Eterno me los bendiga poderosamente y que este evangelio sea proclamado a toda lengua, a toda tribu y toda nación. Bendiciones de parte de Nueva Generación en Torah. Que el Abba me los bendiga y que tengan un excelente Shabbat. Shalom, shalom.